Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno, ¿no es cierto? Para continuar con la clase de hoy. Bien, lo que quiero a continuación es recomendar. Vimos en la resolución de este problema, vimos, ¿no es cierto?, un esquema del proceso, ¿no es cierto? Ahí está el esquema de la torre, los datos, ¿no es cierto? Ahí están anotados los datos, ¿cierto? Ahí están los datos con unidades, los datos. No está solamente TL, 50, 20, tiene unidades, grados centígrados, porcentaje de humedad relativa. Aquí tienen los datos del problema también, ¿no? Tiene unidades, que no es solamente kilogramos, sino además indica kilogramos de aire seco, ¿no es cierto? Ahí está AS, ¿no es cierto? Metro cuadrado hora. ¿Cierto? Está ahí está, dice agua, L dice que es agua, ¿cierto? Ahí está K sub Y, dice que es aire seco, ¿cierto? Ahí están sus unidades, ¿no es cierto? Entonces, sigamos revisando y están en un orden. Y luego da la ecuación y luego reemplaza los datos y realiza unidades. Kilogramo con kilogramo se anula y así sucesivamente y tiene, ¿no es cierto?, la altura de una unidad de transferencia. Y luego, en el diagrama ciclométrico, dibuja, ¿no es cierto?, el diagrama. Y si ustedes en su examen no pueden adjuntar esto, por lo menos a mano alzada deben realizar un esquema. ¿Cómo están hallando ese dato? Nuevamente repito, por lo menos a mano alzada deben realizar esto gráficamente cómo están hallando ese dato. Y hay una pequeña explicación de qué tabla están sacando esos datos. De la tabla A3 o con hitojo. Deben indicar de qué tabla es ese dato. ¿Está bien? Y luego las ecuaciones. Como ustedes ven, no solamente se trata de reemplazar números en la ecuación, sino además unidades. ¿Ya? Unidades, aquí están reemplazadas las unidades, ¿no es cierto? Todos tienen unidades, ¿no es cierto? Entonces el gráfico aquí nuevamente indica la tabla A3, está indicando claramente. Y aquí está integrando, ¿no es cierto? Aquí está la integral, ¿no es cierto? Y la altura y la temperatura de salida, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? En el examen debe estar completo, porque hay algunos estudiantes, no sé, por falta de tiempo, no lo sé, que solamente anotan números, no hay unidades, no hay de dónde sacaron, no sé nada, de dónde obtuvieron ese resultado. Entonces, mis apreciados estudiantes, ustedes tienen que ser claros. Si las figuras no lo pueden hacer, como en este caso, esto está en el Excel, por lo menos a mano alzada. Y esta figurita tendrían que hacerlo por lo menos en un papel cuadriculado, por lo menos. ¿Está bien? Es por eso que hay algunos estudiantes que indican, dicen, yo lo hice bien el examen. Claro, el resultado está bien, pero el procedimiento no apoya ese resultado. Pero hay otro estudiante que hizo todo bien con unidades, con ecuaciones, todo bien. Eso tiene pues 100 de entrada. Pero hay otro estudiante que solamente hizo puros números, no había unidades, él tiene menos nota. Y no sé por qué algunos estudiantes al inicio ya anotan el resultado. Por decir, no iniciaron ni resolvieron el problema, no lo resolvieron. Ya aquí ya está el resultado, de entrada ya está el resultado. Entonces voy a recomendar primero es el desarrollo, ¿ya? La explicación de cómo obtuvieron el resultado. Y recién eso se llega al resultado, como en este caso, ¿no? Está explicando todo y tiene el resultado, ¿cierto? Esa es la... Entonces un estudiante que está en desorden va a tener por menos nota. Seguramente que va a indicar que si la respuesta está bien, claro que la respuesta está bien, pero el orden, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Esa es la recomendación para el examen. El primer examen es sobre humidificación. Y hoy concluimos el tema de humidificación. ¿Está bien? Bien.
Perfecto. Bien. Continuamos. Fabricio, ¿lo puedes ver? La diapositiva, ¿lo ves, Fabricio? Ingeniero, se puede ver. Ya, perfecto, continuamos. Entonces, el segundo tema de la asignatura es secado. ¿Ya? Secado es... el segundo tema de la asignatura. Entonces, para secado se utiliza bastante, ¿no es cierto? Aire. ¿Cuál es el gas con que se va secando los alimentos, por decir algo? Es el aire, ¿no? El aire es el gas con lo que se seca alimentos. Entonces, el secado es un proceso que consiste en la reducción del contenido de agua, ¿no es cierto? Entonces, se reduce el contenido de agua, ¿no es cierto? Vamos. El secado es una operación unitaria, porque no existe reacción química que permite separar un líquido de un sólido húmedo por evaporación en una corriente gaseosa. El gas normalmente es el aire, ¿no es cierto? El secado de los alimentos es el método más antiguo de conservación de productos perecederos. La utilización del sol para reducir el contenido de agua de un producto es un procedimiento muy antiguo. La industria de alimentos utiliza el secado como un método de conservación de un gran número de productos. Entonces, es importante para la conservación de alimentos el secado. Entonces, estos procesos en alimentos se estudia bajo los procesos de conservación basados en la reducción del contenido de agua. ¿No es cierto? En los secadores lo que se hace es reducir el contenido de agua. ¿No es cierto? Bien. Los secadores discontinuos, una vez cargado en el secador el sólido húmedo, se hace circular el aire de secado y se supone que sus condiciones permanecen constantes con el tiempo. Bien, inicialmente vamos a estudiar los secadores discontinuos. ¿Qué dice secadores discontinuos? Porque aquí está en negritas, ¿no? Una vez cargado el producto, se carga el producto al secador y no se mueve el producto húmedo. Lo único que se hace es hacer circular el aire sobre ese producto. Y se considera que el aire, en secadores discontinuos, se considera que el aire, las condiciones como son la temperatura del aire, la humedad del aire, no cambian al pasar por el secador discontinuo. Esta consideración solo se emplea en secadores discontinuos. Uno de los secadores discontinuos más empleados en los laboratorios es el secador de bandejas, ¿no? Entonces, para secadores de bandejas, que es un secador discontinuo, se alimenta el sólido húmedo, el sólido no se mueve, se hace circular el aire caliente para secar ese sólido. Entonces, las condiciones del aire, como su temperatura, su humedad, se consideran constantes en secadores discontinuos.
Los secadores discontinuos secan, ¿no es cierto?, productos en volúmenes pequeños. No es para volúmenes grandes los secadores discontinuos. El objetivo principal de los procesos de conservación basados en la reducción del contenido de agua es la prolongación de la vida útil de los alimentos. Bien, continuamos. Para los procesos de secado intervienen transferencia de calor. Normalmente el aire con el cual voy a secar un sólido húmedo está caliente. Entonces hay transferencia de calor del aire al sólido, ¿no es cierto? El sólido tiene humedad, agua. Entonces al calentarse evapora. Al evaporarse existe transferencia de masa. El agua al evaporarse pasa del sólido al aire. Transferencia de masa. Pero además tiene que ver la cantidad de movimiento. Si el aire con el cual voy a secar, ¿no es cierto?, tiene mayor velocidad, el secado es mucho más rápido, ¿no? Pero de entrada estamos viendo que la transferencia de calor y la transferencia de masa intervienen en los procesos de secado. Inicialmente vamos a estudiar los secadores discontinuos. ¿Y con qué se seca un sólido? Con aire, normalmente. Y el aire entra en contacto con el sólido. ¿Pero qué se evapora? Solamente el agua. El sólido no se evapora, ¿ya? Solamente se evapora el agua. ¿No es cierto? Entonces, por decir algo, a ver, si alguien lava una prenda de vestir, sale de la lavadora húmedo y lo seca, ¿no es cierto? ¿Se evaporó el sólido? No. ¿Qué se evaporó? Solamente el agua, pues el sólido queda. Entonces tiene que estar claro que el sólido seco es constante. Lo único que se evapora es el agua que tiene ese sólido. ¿Está bien? El agua se evapora. El sólido no se evapora. Ya, perfecto. Estamos aclarando. El sólido queda y lo que se evapora es el agua. ¿Ya? Bien, aquí tengo un secador discontinuo de bandejas. ¿Está bien? Esto es un secador discontinuo de bandejas. Entonces, las bandejas tienen el producto húmedo, cada una de las bandejas. ¿Ya? Bien, el producto al inicio tiene bastante humedad. El producto. Entonces, voy a reducir la humedad del producto para evitar su deterioro, por decirse un alimento, ya, papa o cualquier otro producto, ¿no? Entonces voy a hacer pasar aire a través de las bandejas que contienen el sólido húmedo. Entonces tengo el aire que ingresa, pasa por una resistencia de calefacción, se calienta el aire y mediante un ventilador se impulsa a través de las bandejas. En las bandejas, el agua del sólido se evapora, parte del agua. Y tengo el aire húmedo y tengo la salida del aire. ¿Está bien? Entonces, el sólido cada vez tiene menor humedad. Inicialmente tenía bastante humedad y poco a poco va perdiendo su humedad. Lo que se evapora es el agua del sólido. ¿Está bien? Y normalmente se evapora con aire caliente. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tengo un secador solar. Esto es un secador también discontinuo. Tengo aquí las bandejas justamente cubiertas, ¿no?, con vidrio para aprovechar la radiación solar que pasa a través de las láminas de vidrio. Y debajo de estas láminas de vidrio tengo, en este caso tengo uva, para secar uva, ¿no? Y por la parte inferior tengo la toma de aire. Esto es una malla milimétrica. El aire entra,
esta es una superficie caliente, cubierta, más bien una superficie metálica pintada de negro mate. Y sobre esta superficie tengo láminas de vidrio, ¿cierto? Para evitar que se moje además. Entonces la lámina de vidrio deja pasar la radiación solar, las superficies negras se calientan, el aire entra, al calentarse baja su densidad y pasa a través de la uva, ¿ya? Entonces aquí si llueve no le moja a las superficies, si llueve tampoco moja al producto. Entonces pasa y al pasar el aire caliente evapora el agua. Y tengo aquí, ¿no es cierto?, el sólido seco con bajo contenido de humedad. Se evaporó el agua que tenía la uva y el aire húmedo sale por la chimenea, ¿cierto? Y tengo un secador discontinuo de bandejas con energía solar. ¿Está bien? Bien. Para el estudio del secado es importante dividir, ¿no es cierto?, el secado en estática del secado. Vamos a definir las variables más importantes. Bien, tenemos la primera variable, que es la humedad del sólido en base seca. Humedad del sólido. Ahora estoy hablando de la humedad del sólido, ¿no es cierto? La humedad del sólido en base seca. ¿Está bien? La humedad del sólido en base seca. Bien, ¿qué es la humedad del sólido? Es el contenido en humedad de un sólido y puede expresarse en base húmeda o en base seca. En los cálculos para el diseño de secadores resulta más conveniente expresar la humedad del sólido en base seca. Bien, ¿y qué es la humedad del sólido? A ver, vamos, aquí lo primero es en base húmeda, luego definimos en base seca. La humedad del sólido en base húmeda es igual a la masa de agua que contiene el sólido húmedo sobre masa de sólido húmedo. Cuando digo masa de sólido húmedo me refiero al total de la masa. ¿Está bien? A eso se llama humedad del sólido en base húmeda. La humedad del sólido en base seca es igual a la masa, del agua en el sólido, a la masa del agua en el sólido, ¿no es cierto?, a la masa del agua en el sólido sobre la masa de sólido seco, sobre la masa de sólido seco. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces? La masa de agua es la misma. La diferencia es, en base húmeda es sobre la masa total del sólido húmedo. En cambio, en base seca es sobre la masa de sólido seco, que es menor que la masa de sólido húmedo. Cuando digo masa de sólido húmedo me refiero al sólido más la humedad que acompaña. En cambio, cuando digo masa sólido seco me refiero solamente al sólido seco, ya no al agua que tiene ese sólido. Masa de sólido seco. Esa es la diferencia. Bien, para pasar la humedad en base húmeda a humedad tengo esta relación. O para pasar la humedad en base seca a base húmeda tengo esta otra relación. Para el diseño de secadores se suele expresar la humedad en base seca. ¿Por qué? Porque la masa de sólido seco es constante, ¿no es cierto?, a lo largo del proceso de secado. ¿Ya? Más se emplea la humedad en base seca para el diseño de secadores. Seguimos con estática de secado. Luego vamos a estudiar la cinética del secado, pero inicialmente vamos a estudiar la estática del secado. Vamos a llamar nosotros esta nomenclatura, vamos a manejar S sub H
masa de sólido húmedo, kilogramos de sólido húmedo. ¿Está bien? Sólido húmedo me refiero a la masa de agua más la masa de sólido seco, ¿cierto? El sólido total, agua y sólido. S sub S, masa de sólido seco, es la masa solamente del sólido seco. Del sólido húmedo quito la masa de agua y me queda masa de sólido seco. ¿Está bien? Esta es masa de... El sólido seco, ¿no es cierto?, es constante a lo largo del proceso de secado. Por tanto, es mejor trabajar con sólido seco para los balances másicos, porque el sólido seco es constante a lo largo del proceso de secado. ¿Está bien? Perfecto. Para pasar de sólido húmedo a sólido seco tengo esta ecuación. Masa de sólido húmedo, 1 más la humedad en base seca, y me da el sólido seco. O también esta otra relación. Sólido húmedo, 1 menos la humedad en base húmeda, y tengo el sólido seco. ¿Está bien? Bien. Inicialmente, aquí tengo el sólido húmedo, ¿no es cierto? El sólido inicialmente está cubierto en la superficie por una lámina de agua, normalmente. ¿Está bien? Lo primero que se evapora es la humedad superficial. Es lo primero, ¿no? Entonces tengo la humedad inicial del sólido en base seca. Masa de agua por masa de sólido seco. Vamos a suponer que los puntos blancos son el sólido seco y la región achurada, ¿no es cierto?, es el agua. Entonces tengo inicialmente la humedad, el contenido de agua que tiene el sólido en base seca. Se evapora y finalmente queda la superficie del sólido libre de agua. Solamente la superficie del sólido. ¿Está bien? A este punto, cuando el sólido en la superficie no tiene agua, se le llama humedad crítica. ¿Está bien? Humedad crítica. Entonces aquí el sólido ya no tiene agua en su superficie. Entonces ese punto es lo que se llama humedad crítica. A ese punto se llama humedad crítica. Aquí tengo la humedad crítica. X sub C es la humedad crítica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sólido en su superficie ya no tiene agua. A partir de la humedad crítica se evapora la humedad interna del sólido, ¿ya? La humedad interna. Voy a evaporar el agua que contiene internamente el sólido a partir de la humedad crítica. ¿Está bien? Las humedades críticas también se determinan experimentalmente. Aquí tengo, ¿cierto?, la madera, dice, humedad crítica, 1.20 es la humedad crítica. ¿Está bien? Entonces existen la gelatina, dice, con 400% de agua inicial, 3 la humedad crítica. A partir de la humedad crítica, ¿no es cierto?, se evapora la humedad interna del sólido. Aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí voy bajando. Entonces, a partir de la humedad crítica, la humedad es menor a la humedad crítica. Y finalmente tengo ya el producto seco. Pero los productos, como los alimentos, no pierden fácilmente su humedad. Siempre existe una humedad que es parte constitutiva del sólido. Entonces, lo máximo que puedo bajar la humedad de un sólido es hasta la humedad de equilibrio. Lo voy a llamar humedad de equilibrio X asterisco. ¿Ya? X asterisco es la humedad de equilibrio. La humedad de equilibrio es el contenido mínimo de humedad que puede tener un sólido en contacto con un gas secante. Se alcanzan las condiciones de equilibrio cuando la presión parcial del vapor que acompaña al sólido húmedo es igual a la presión de vapor del agua en el aire. En este punto se denomina humedad de equilibrio del sólido
a la humedad alcanzada por el sólido en equilibrio con el aire en las condiciones dadas. Entonces nosotros vamos a llamar humedad de equilibrio X asterisco. Esa es la humedad de equilibrio. Es el contenido mínimo de humedad que puede tener un sólido. ¿Está bien? Perfecto. Vamos. Bueno, las humedades de equilibrio se las determina experimentalmente. Aquí tengo un gráfico, ¿cierto? ¿Qué tengo? En ordenadas tengo la humedad en base seca y en abscisa tengo la humedad relativa del gas secante, el aire, humedad relativa. ¿No es cierto? Tengo uno, me dice, son los macarrones, esto. 1, 3, el pan, 3, 4, galletas, ¿no es cierto? Entonces tengo estos para una temperatura determinada, para 25 grados centígrados, para aire a 25 grados centígrados, ¿está bien? Esto se llama humedad de equilibrio. Entonces esto está dada, se determina experimentalmente. La masa de agua en el sólido sobre la masa de sólidos secos. La humedad de equilibrio también se expresa en base seca. También se puede expresar en base húmeda, pero para el diseño de secadores es mejor expresar en base seca. Luego tengo aquí la humedad libre. ¿Bien? La humedad libre. Humedad libre. ¿Qué es la humedad libre? La humedad libre de un sólido es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio. O sea, es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio con el aire en condiciones dadas. Por consiguiente, es la humedad que puede perder el sólido húmedo después de un contacto suficientemente prolongado con el aire en condiciones dadas y constantes. Y depende de la humedad del sólido como de la humedad relativa del aire. Entonces, la humedad libre es, ¿no es cierto?, la diferencia entre la humedad inicial del sólido y la humedad de equilibrio. ¿Está bien? Bien, yo tengo aquí, por decir algo, aquí en este punto, la humedad del sólido es 20, ya, 20. El aire con el cual voy a secar tiene 60% de humedad relativa. Entonces aquí tengo el inicial. Con este aire de 60% de humedad relativa. ¿Hasta dónde puedo secar? Hasta el equilibrio. Entonces, bajo, la humedad va perdiendo humedad. Y para el fideo, por decir algo, macarrones, lo máximo que puedo secar es hasta 1.4, este punto, porque este es 1.5, esa línea. 1.4. Entonces, la humedad libre será, ¿cuánto tenía? 20 la humedad inicial. ¿Y cuánto es al final? 14, no es 1.4, es 14. 20 menos 14, 6. La humedad libre es 6 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Es la humedad que pierde el sólido. Pero puedo secar aún más, por decir, tengo inicialmente los fideos que tienen 20 de humedad. 20 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Pero voy a emplear aire con una humedad menor, de 20% de humedad relativa. Entonces puedo poner en contacto hasta dónde va a secar, hasta la humedad de equilibrio, hasta este punto. ¿Cuánto es? 7.5, por decir algo. Entonces tengo 20 menos 7.5. La cantidad de humedad libre es mayor, porque puedo secar hasta una humedad menor, pero hasta el punto de equilibrio. Entonces, las condiciones del aire de secado, como son su humedad relativa, su temperatura, son importantes para los procesos de secado. Es por eso que nosotros estudiamos en el capítulo 1
humidificación para manejar sin problemas la humedad relativa, la temperatura del termómetro húmedo, la humedad absoluta del aire. Todas estas variables también se incluyen en los procesos de secado. No solamente las variables que tienen que ver con el sólido, se combinan con las del aire de secado. ¿Está bien? La cantidad de agua evaporada. ¿A qué es igual la cantidad de agua evaporada? Es igual a la masa de sólido seco, S sub S, ¿no es cierto? La humedad inicial del sólido, X1, está en base seca, menos la humedad final del sólido, X2. Entonces tengo la masa de agua evaporada. Muy bien. Cuando digo X2, por decir el X1, la humedad inicial, X2 no necesariamente tiene que ser la humedad de equilibrio. X2 puede ser este punto, 10, próximo a la humedad de equilibrio. ¿Ya? Pero lo que es cierto que voy a secar de 20 hasta 10. El límite es la humedad de equilibrio de secado del sólido. Puedo secar entonces de 20 hasta 10. Va a estar próximo, pero no necesariamente debe ser la humedad de equilibrio. El límite es la humedad de equilibrio. Entonces aquí inicio X1, 20, X2 puede ser 10. La masa de sólido, tengo la cantidad de agua evaporada. Bien, un texto que vamos a ver para secado es Operaciones de transferencia de masa de Robert Treiber. Bien, la próxima clase vamos a ver la cinética del secado. Cinética quiere decir velocidad de secado. Bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, no habiendo, concluimos aquí la clase de hoy. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.